Hoy, millones de personas en todo el mundo celebran la Pascua, pero muy pocos entienden lo que realmente ocurrió. No fue solo una historia, no fue solo un evento. Fue uno de los momentos más dolorosos y más impactantes de toda la historia. Jesús no solo murió, fue traicionado por alguien cercano, abandonado por quienes decían seguirlo, humillado, golpeado y llevado al límite. Y aún así, no escapó, no se defendió, no se detuvo. Decidió quedarse, sabiendo todo lo que iba a pasar. Y ahora la pregunta es, ¿por qué alguien haría eso? Por ti. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia. Es un momento que cambió la historia de la humanidad para siempre. Muchos han escuchado sobre la cruz, pero pocos entienden realmente lo que ocurrió allí. No fue solo dolor. No fue solo sufrimiento. Fue una decisión. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Y aún así, eligió quedarse. Lo hizo por una razón. Y esa razón tiene que ver contigo. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Comenta desde qué país estás viendo este video y escribe, gracias Jesús. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el mayor acto de amor que este mundo ha visto. Hoy, millones de personas en todo el mundo celebran la Pascua como una tradición, como una fecha más en el calendario, pero muy pocos se detienen a pensar en lo que realmente ocurrió en ese momento de la historia. No fue solo un evento simbólico, ni una historia antigua contada una y otra vez. Fue un momento real, marcado por el dolor, la injusticia y un sacrificio que cambió el destino de la humanidad para siempre. Jesús no solo murió, como muchos repiten sin comprender la profundidad de esas palabras. Él fue traicionado por alguien en quien confiaba, alguien que caminó a su lado, que escuchó sus enseñanzas y que aún así decidió entregarlo. Fue abandonado por aquellos que prometieron seguirlo hasta el final, dejado solo en el momento en que más necesitaba compañía. Fue humillado, golpeado, despreciado como si no tuviera valor alguno, tratado con una crueldad que sobrepasa lo que muchos pueden imaginar. Cada paso que dio después de ser arrestado fue un paso hacia el sufrimiento. Cargando una cruz pesada, con el cuerpo debilitado, con heridas abiertas, avanzaba lentamente mientras el dolor se acumulaba en cada movimiento. Las personas miraban, algunos en silencio, otros con desprecio, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Y aún así, en medio de todo ese caos, de toda esa injusticia, Jesús no escapó. No intentó defenderse, no respondió con violencia, no buscó una salida. Sabía exactamente lo que iba a pasar, sabía el nivel de dolor que le esperaba, sabía cada golpe, cada caída, cada momento de agonía que tendría que enfrentar. Y aún así, decidió quedarse. Esa es la parte que cambia todo, porque no fue obligado, no fue sorprendido por los acontecimientos, no fue una víctima sin control de la situación, fue una decisión, una elección consciente de enfrentar el sufrimiento hasta el final. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante, tan difícil de ignorar. Porque cuando entendemos que todo ese dolor no fue casualidad, sino una elección, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve personal. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien aceptaría el dolor, la humillación y la muerte, sabiendo todo lo que iba a pasar? Y más importante aún, ¿por qué lo haría por ti?
Después de ser arrestado, todo cambió. La noche que comenzó con tensión y traición, rápidamente se transformó en una escena de dolor, injusticia y humillación. Jesús ya no estaba rodeado de sus discípulos, ni de multitudes que lo seguían con admiración. Ahora estaba solo, en manos de hombres que no veían en él a alguien digno de respeto, sino a alguien que debía ser quebrado, ridiculizado y destruido. Los soldados no actuaban con compasión ni con medida. Para ellos, Jesús era solo otro condenado más, alguien sin valor, alguien que podían usar para divertirse mientras ejecutaban su autoridad. Se burlaban de él sin ningún tipo de remordimiento, lo rodeaban con risas crueles, como si el sufrimiento de otro ser humano fuera motivo de entretenimiento. Cada palabra que salía de sus bocas estaba cargada de desprecio. Cada gesto era una muestra clara de humillación. Lo empujaban, lo golpeaban, lo trataban con una brutalidad que iba más allá de lo físico. No era solo el dolor en su cuerpo lo que marcaba ese momento, sino la intención detrás de cada acción. Querían hacerlo sentir menos que nada. Querían destruir no solo su cuerpo, sino también su dignidad. Lo escupían, lo insultaban, lo miraban como si no tuviera ningún valor. Y en medio de todo eso, Jesús permanecía en silencio. Ese silencio no era debilidad, era una elección. En algún momento decidieron coronarlo, pero no con una corona de oro ni con honor, sino con una corona hecha de espinas. La colocaron sobre su cabeza con violencia, presionando las espinas contra su piel, causando dolor en cada punto de contacto. No lo hicieron para reconocerlo, sino para burlarse de la idea de que él era un rey. Para ellos, era una parodia, una forma de ridiculizarlo aún más. Y sin embargo, lo que para ellos era una burla, en realidad se convirtió en uno de los símbolos más profundos de ese sacrificio. Cada golpe que recibió, cada herida que se abrió en su cuerpo, no fue un accidente ni algo fuera de control. Era parte de un camino que él sabía que debía recorrer. No reaccionó con odio, no devolvió violencia por violencia, no intentó escapar de lo que estaba sucediendo. Aceptó cada momento, cada instante de dolor, con una determinación que resulta difícil de comprender, porque no era solo sufrimiento, era un sacrificio consciente. Jesús sabía lo que venía después. Sabía que aquello no era el final del dolor, sino solo el comienzo. Sabía que lo que estaba enfrentando en ese momento era apenas una parte de lo que tendría que soportar, y aún así, no se resistió. Eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan impactante. No fue obligado a permanecer, no fue alguien atrapado sin salida, fue alguien que, teniendo la posibilidad de evitarlo, decidió continuar. Cada herida, cada golpe, cada acto de humillación formaba parte de algo mayor, algo que iba más allá del momento, más allá del dolor inmediato, más allá de lo que los ojos podían ver. Y mientras todo esto ocurría, mientras el dolor aumentaba y la injusticia se hacía cada vez más evidente, Jesús permanecía firme en su decisión, porque sabía que ese sacrificio tenía un propósito. Cargando la cruz sobre sus hombros, Jesús avanzaba con el cuerpo debilitado, herido y casi sin fuerzas. Cada paso que daba no era solo un movimiento físico, era una lucha contra el dolor que recorría todo su cuerpo. La madera pesada presionaba sobre sus heridas, haciendo que cada segundo fuera aún más difícil de soportar. El camino no era corto y no era fácil. Era un trayecto marcado por el sufrimiento, por el cansancio extremo y por una presión que iba más allá de lo físico.
A su alrededor, el ambiente estaba lleno de ruido, de voces, de miradas que observaban sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Algunos miraban con indiferencia, otros con desprecio, y unos pocos con tristeza. Pero en medio de todo eso, Jesús seguía caminando, no porque fuera fácil, sino porque sabía que debía hacerlo. Cada paso era dolor, no había alivio, no había descanso, no había pausa suficiente para recuperar fuerzas. El cansancio se acumulaba, las heridas ardían, y el peso de la cruz parecía hacerse más grande con cada metro recorrido. Y entonces, su cuerpo cedía, caía al suelo, vencido momentáneamente por la carga, por el dolor, por el agotamiento. Pero esas caídas no eran el final, eran momentos en los que el límite humano se hacía evidente, en los que el sufrimiento alcanzaba su punto más visible. Y aún así, una y otra vez, Jesús se levantaba, no con facilidad, no sin esfuerzo, sino con una determinación que iba más allá de lo que cualquier persona podría comprender. Cada vez que se levantaba, no lo hacía por orgullo ni por obligación externa. Lo hacía porque había una razón mayor, porque sabía que ese camino no era solo suyo, no era solo una prueba personal, no era solo un momento de dolor individual, era algo mucho más grande. Mientras avanzaba, mientras el dolor aumentaba y el cuerpo se debilitaba, había una conciencia constante de que cada paso tenía un propósito. No era un sufrimiento vacío, no era un dolor sin sentido. Era parte de algo que trascendía ese momento, algo que iba más allá del camino físico que estaba recorriendo. Y en medio de ese proceso, en medio de cada caída y cada esfuerzo por levantarse, se revela una verdad que cambia completamente la forma de ver esta historia. Jesús no estaba caminando solo por él. No estaba soportando todo ese peso únicamente por su propia causa. Lo estaba haciendo por otros, por personas que ni siquiera estaban allí en ese momento, por vidas que aún no existían, por cada persona que, en algún punto de su historia, enfrentaría dolor, errores, culpa o momentos de oscuridad. Ese es el punto que transforma el sufrimiento en algo difícil de ignorar. Porque cuando se entiende que cada paso fue dado con esa intención, que cada caída fue parte de un camino elegido, entonces la historia deja de ser distante, se vuelve personal, porque ese camino también fue por ti. En la cruz, todo llegó a su punto más intenso. El cielo se oscureció, como si la propia creación respondiera al momento que estaba ocurriendo. La luz desaparecía lentamente, y un silencio profundo comenzaba a cubrirlo todo, como si el mundo entero se detuviera para presenciar lo que estaba pasando. Ya no había multitudes ruidosas ni caos alrededor. Había un peso en el ambiente, una sensación de que algo definitivo estaba ocurriendo. Jesús estaba allí, clavado, herido, expuesto, completamente vulnerable. Su cuerpo, marcado por todo lo que había sufrido, reflejaba el nivel de dolor que había atravesado desde el momento de su arresto. Cada herida contaba una parte de la historia. Cada marca era testigo de un camino que no había sido fácil ni corto. Y ahora, en la cruz, ese camino alcanzaba su momento más alto. La cruz no era solo un instrumento de muerte, era un símbolo de humillación, de castigo público, de rechazo total. Estar allí significaba ser visto como alguien sin valor, alguien que debía ser eliminado. Y sin embargo, en medio de ese escenario, Jesús no reaccionó como se esperaría. No respondió con odio, no gritó buscando venganza, no intentó devolver el dolor que estaba recibiendo. En lugar de eso, hizo algo que rompe completamente con la lógica humana. En medio del sufrimiento,
en medio del dolor físico y emocional, en medio de la injusticia más evidente, sus palabras no fueron de condena, sino de perdón. No habló para acusar, no habló para señalar culpables, no habló para defenderse. Sus palabras fueron dirigidas hacia el cielo, en una conexión que iba más allá del momento. Padre, perdónalos. Esas palabras no fueron simples, no fueron fáciles, fueron pronunciadas en el punto más alto del dolor, cuando cualquier otra persona habría reaccionado de manera completamente diferente. Y sin embargo, ahí estaba él, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban lastimando, por aquellos que no comprendían lo que estaban haciendo, porque no saben lo que hacen. Esa frase revela algo aún más profundo. No solo hay perdón, hay comprensión. Jesús no solo veía las acciones, veía el estado del corazón de las personas. Veía la ignorancia, la falta de entendimiento, la desconexión con la verdad. Y aún así, eligió responder con misericordia. Ese momento cambia todo, porque la cruz deja de ser solo un símbolo de sufrimiento y se convierte en una expresión de amor que no depende de las circunstancias. Un amor que no responde al dolor con más dolor, sino que responde con perdón. Un amor que no se detiene ante la injusticia, sino que la atraviesa con una intención mayor. Y en medio de ese silencio, en medio de ese cielo oscuro, en medio de ese momento que parecía el final, se estaba revelando algo que el mundo no había visto antes. Un sacrificio que no fue impuesto, sino elegido. La cruz no fue el final de la historia. Para muchos, ese momento puede parecer el cierre de todo, el punto donde el dolor alcanza su límite y donde todo termina en silencio. Pero en realidad, fue el comienzo de algo mucho más grande. Fue el inicio de una nueva forma de entender el amor, el sacrificio y el propósito. Jesús no murió por casualidad, ni fue simplemente una víctima de las circunstancias. Su muerte no fue un accidente dentro de la historia, fue una decisión, un acto consciente que tenía un propósito mucho más profundo de lo que se puede ver a simple vista. Cada paso que dio, cada herida que soportó, cada momento de sufrimiento formaba parte de algo que iba más allá de ese instante. Murió por amor, y no un amor superficial o pasajero, sino un amor que se sostiene incluso en medio del dolor más intenso. Un amor que no depende de lo que las personas merecen, sino de lo que Él decidió dar. Ese amor se manifestó en cada momento en el que eligió continuar, en cada instante en el que pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Murió por cada error, por cada caída, por cada momento en que alguien sintió que no era suficiente, por las veces en que las personas se equivocan, por los momentos de debilidad, por las decisiones que pesan en la conciencia. Todo eso, que muchas veces se lleva en silencio, fue parte de lo que Él tomó sobre sí mismo. No se trata solo de un evento histórico, se trata de algo que conecta directamente con la vida de cada persona, porque cuando se entiende que ese sacrificio no fue distante, que no fue algo ajeno, sino algo que tiene relación directa con la realidad humana, entonces cambia la forma en que se percibe todo. Jesús tomó sobre sí aquello que las personas no podían cargar por sí mismas. Tomó el peso de las culpas, de los errores, de las heridas invisibles que muchos llevan por dentro, y lo hizo sin exigir nada a cambio en ese momento, sin condiciones, sin esperar perfección. Eso es lo que transforma la cruz en algo más que un símbolo de sufrimiento. La convierte en una declaración de amor que sigue vigente, que no se limita a un momento en la historia, sino que continúa teniendo significado hoy, porque lo que ocurrió allí no terminó allí. Si estás viendo este video en este momento, no es coincidencia.
Puede parecer solo otro contenido más en medio de tantos, pero hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros se detiene, presta atención y siente que hay algo más profundo ocurriendo. Este puede ser uno de esos momentos, no porque el video en sí tenga poder, sino por el mensaje que estás escuchando. Jesús sabía que este momento llegaría. Sabía que en algún punto de la historia, personas como tú estarían escuchando estas palabras, reflexionando, cuestionando, sintiendo algo que tal vez no pueden explicar completamente. Nada de lo que ocurrió fue al azar, y nada de lo que estás viviendo ahora está fuera de ese conocimiento. Tal vez has pasado por momentos difíciles, tal vez has sentido dudas, vacío o incluso distancia. Tal vez has cargado cosas en silencio, cosas que nadie más ve, y aún así, este mensaje llegó hasta ti. Eso ya dice mucho. Ahora, más allá de todo lo que se dijo, más allá de las imágenes y de la historia, hay una pregunta que permanece. No es una pregunta para responder rápidamente, ni para ignorar sin pensar. Es una pregunta que merece honestidad. ¿Vas a ignorarlo o vas a acercarte a él? No se trata de tener todas las respuestas, ni de ser perfecto. Se trata de dar un paso, aunque sea pequeño, de reconocer que tal vez hay algo más, algo que vale la pena explorar, algo que puede cambiar la forma en que ves tu vida. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios: Jesús tiene un propósito. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y si quieres seguir recibiendo contenido que toque tu vida de esta manera, suscríbete al canal. Esto no termina aquí. Esto puede ser solo el comienzo.